Hola, bienvenidos. Feliz Año Nuevo. Este vlog va a ser en español, so I'm going to be speaking Spanish. This is a Spanish vlog. I'm going to put subtitles in English, as you can see. So, Happy New Year, Feliz Año Nuevo. I hope you had a great Christmas. Espero que hayan tenido una muy buena Feliz Navidad. Sé que pues diferente, pues por las circunstancias, ¿no? Yo llegué a comprar mi pasaje para ir a Puerto Rico porque yo siempre paso mis navidades en Puerto Rico con mi familia, pero este año pues tuve que cancelar porque pusieron un curfew en Puerto Rico y pues al final decidí que no valía la pena ir, así que lo dejaré para cuando las cosas mejoren un poquito más, que espero, porque ya estamos en el proceso pues de que ya muchas personas están en el proceso de obtener la vacuna, así que creo que unos mesecitos más quizás sea un poquito más seguro viajar y poder ver a mi familia. También fue mi cumpleaños en enero 7, solo la semana pasada, y la pasé, fue diferente mi cumpleaños porque nuevamente yo siempre que paso mi cumpleaños con mi familia y con mi hermano gemelo. Soy gemela, mi hermano gemelo es un minuto mayor que yo, y pues fue muy diferente porque yo siempre paso mi cumpleaños con él, pero este año no se pudo, así que lo pasé acá en Nueva York, pero la pasé muy bien. Mi mamá está acá, así que no la pasé sola. Pasé un cumpleaños muy íntimo, muy lindo, la pasé muy chévere y fue muy especial. Y después hice FaceTime con mi hermano gemelo y se pasó muy chévere. Me cantaron Happy Birthday, tuve un bizcocho, fui a cenar. Bueno, lo último que le cuento es que les voy a enseñar mi primer trabajo de este año. Fue creo que en enero 6, el Día de los Reyes, y mi primer trabajo de este año fue para DKNY, ropa interior, así que estoy trabajando con ellos. Después he tenido varios trabajos más que les voy a enseñar también. Hice una campaña de skincare, cremas para la piel, también de make-up, cosas de maquillaje, que estuvo muy chévere. Y también estoy muy feliz porque esa marca de skincare me acaba de enviar un email ayer y me llamaron también que quieren que haga también un video, otro shooting con ellos para un video. Creo que para el 29 de agosto, creo que en 2 semanas voy a estar trabajando nuevamente con ellos, así que estoy muy feliz de poder trabajar nuevamente con ellos. También he hecho trabajo de e-commerce con Rainbow, que ya ustedes saben que ha sido un cliente de como 5 años creo. Y también tuve un nuevo cliente para Vince Camuto. Me encantó trabajar con ellos, así que espero que nuevamente me vuelvan a llamar para poder trabajar con ellos, porque creo que me fue muy bien y que le gustó mucho mi trabajo. Así que pues eso es lo que ha pasado. Y también, como pueden ver, estoy en proceso de mudanza, así que este video va a ser de mudanza. Yo llevo en Nueva York creo que como 9 años viviendo, y siempre he vivido en el mismo apartamento, como 8 o 9 años en el mismo apartamento, y esta es la primera vez en Nueva York que me voy a mudar, ¿sabes? Con todo, con mi ropa, con todo, porque la primera vez que me mudé a Nueva York pues vine sin nada, no tenía absolutamente nada, así que es totalmente diferente. Les voy a mostrando, ya todo está empaquetado, todo está listo. Ya mismo la persona de la mudanza viene con la van para ya seguir montando toda la van y llevarlo al nuevo apartamento. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Más cajas. Estoy muy agradecida de que mi mamá está aquí porque ella ha hecho prácticamente todo. Ella empacó todo porque pues yo he estado trabajando y pues ella ha aprovechado el tiempo y ella ha hecho prácticamente todo, así que estoy muy agradecida con ella. Y pues yo terminé esta mañana de empacar las últimas cosas que quedaban y ayudar un poquito. Así que vamos adentro.
por él no. La mudanza tomó 3 horas y media. Terminé el día con dolor en todo el cuerpo. Sábado y domingo no grabé nada, pues he estado organizando todo en el apartamento, poniendo todo donde va, organizando todo. Bueno, hoy es lunes, hoy trabajé para Rainbow e-commerce el día completo y acabo de llegar. Y quería hablar un poquito más sobre, pues, porque les enseñé la cuestión, pues, de la mudanza y eso, pero les quería hablar un poquito sobre cómo fue el proceso de, miren todas las cosas todavía allá atrás, cómo fue el proceso de conseguir el apartamento. Pues desde el año pasado tenía que, este año me iba a mudar, así que eso ya yo lo tenía. Seguro de que me quería mudar, de que me iba a mudar este año. Y pues lo hice empezando el año prácticamente en enero. Este apartamento que escogí ahora fue para rentar. Pues lo busqué por el app, muchas personas los conocen, es uno de los más conocidos, se llama Street Easy, y por ahí fue que conseguí este apartamento y por ahí fue que también vi todos los apartamentos que vi, que fueron bastante. No me acuerdo exactamente cuántos apartamentos vi, pero fueron muchísimos. El último día, que fue el día que vi este que está aquí, me recuerdo muy bien que era un domingo y ese día tenía un appointment de ver como 7 o 8 apartamentos ese día. Y este fue el primer apartamento que vi en la mañana. Y pues este fue el que más me gustó y el que apliqué. Así que el proceso después de ahí fue bastante sencillo. Rápidamente que vi este apartamento tenía los otros 7 apartamentos que tenía que ver, pero me gustó mucho este apartamento, así que decidí actuar rápido, que aunque me faltara 7 apartamentos más por ver, decidí al instante de salir de ver este apartamento, rápido llamé al realtor y le dije que estaba interesada, que cómo iba a ser el proceso, pues, para aplicar. Hablamos un poco rápidamente por teléfono y me envió entonces la aplicación. Todo fue por email, todo fue, o sea, online. La aplicación me la envió online, toda la misma información, así que fue muy sencillo y un proceso muy rápido. Fue más fácil de lo que pensé que iba a ser un poquito más complicado, pero no lo fue bastante sencillo y rápido. Eso sí, después de llenar la aplicación, lo único que se tardó, creo que fue como 3 o 4 días, no estoy muy segura, pero fue algo así, fue como 3 o 4 días que se tardó el realtor en decirme el sí, de que sí, que la aplicación fue aceptada, pues, para hacer el segundo paso, que es dar el depósito y el primer mes de renta. Así que en eso solamente tuve que esperar de 3 a 4 días más o menos. A comodidad de mi casa, enviar los documentos, el estar firmando, todo fue a comodidad de mi casa, que es súper bueno. Y después de ahí, pues la espera de la mudanza, el hacer el proceso de chequear que es todo lo que tú tienes en tu apartamento y salir de las cosas que ya tú no usas o las cosas que no vas a utilizar más. Tuve que sacar ropa, zapatos que no quería usar, cosas de decoraciones y todas las cuestiones. Chequeé con qué me quería quedar y con qué quería dejar. Nada se botó, nada lo boté a la basura, menos que haya sido, lo único que se botó a la basura fue cosas que ya no servían o que estaban rotas. Todo lo demás, las cosas que yo no quería porque no las utilizaba más, pero estaban en buenas condiciones, lo que hice fue que la mayoría las vendí y las otras las envié a Salvation Army, que me quedaba muy cerca en el otro apartamento. Así que eso fue lo que hice. Y muchos de los muebles en mi apartamento, como estuve en ese apartamento como 8 a 9 años, fue bastante tiempo. Ya el sofá, la cama, el matres, pues decidí venderlos y se vendieron. Otros tipos de muebles también los vendí porque pues ya llevaba con ellos tanto tiempo, tantos años que quería algo nuevo. También ya el sofá uno se sentaba y, y como que son de los sofás que cuando ya tienes tanto tiempo con ellos
te sientas y te hundes. Así que pues son muchas cosas. Entonces pues decidí venderlos y ordenar. Todo lo hice online. Ordené un nuevo mueble, una nueva cama, un nuevo matres. Creo que el otro nuevo también fue la mesa para el televisor, el TV stand. ¿Y qué más? Y creo que eso fue lo único así que vendí, que quise algo nuevo para eso. Lo demás pues son pequeñas cosas después que quiero ordenar para el nuevo apartamento. Alfombras, una mesita, cosas así, para pues terminar el toque en el apartamento. Velando a Porter porque hay que enseñarlo a no ladrar tanto, a lo que se acostumbra, ¿no? Después de hacer todo eso, llegó el tiempo de buscar una persona para la mudanza. Fue un poquito loco ese día de la mudanza. Pero anyways, ya estamos aquí. Ese fue el proceso de la mudanza, de conseguir apartamento en Nueva York. Por primera vez, porque pues como le había dicho, el primer apartamento que llevaba 9 años aquí fue porque pues conocí a la persona y conocí al súper, así que no tuve que pasar por ese proceso de ir a ver apartamentos, toda la cuestión. Así que esta fue la primera vez que tuve que hacer todo eso. Todo fue muy fácil y muy sencillo, menos el día de la mudanza. Creo que eso fue lo más ajetreado y lo más cansón. Es el día de la mudanza, el hacer fuerzas, el estar empacando todo, el estar sacando cosas. Eso es una locura. Pero anyways, se hizo. Pero muy contenta con el nuevo apartamento. Todavía falta mucho, porque pues ni siquiera me han llegado las cosas que he pedido online, los muebles nuevos. Así que eso es lo que vamos a estar esperando. Nada, eso es lo que les quería enseñar. Les quería hablar, comentar sobre mi proceso de buscar un apartamento en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y el proceso de la mudanza. Mañana nuevamente trabajo con Rainbow, que trabajé hoy, haciendo e-commerce, un día completo mañana también. Creo que el miércoles ya tengo la cita para la persona instalarme en la internet aquí en el apartamento, y creo que ya esta semana se supone que ya mañana empiece a recibir algunos muebles que pedí. Eso espero que no esté en delay. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero verlo en mi próximo vlog, que espero que pronto haga otro nuevamente. Sé que no he estado muy activa aquí en YouTube, pero les prometo que pronto volveré a la normalidad de estar posteando videos semanales. Eso espero. Que pronto se pueda hacer eso. Espero que hayan tenido unas muy buenas navidades. Sé que este año pues fue diferente porque muchos no pudimos ir a casa, no pudimos pues pasarla como normalmente lo hacemos, con la familia, con amistades, con todo ese grupo. Pero espero que la hayan pasado bonito y esperemos que ya para las próximas navidades se pueda pasar como lo hacíamos antes. Un besos y los veo en el próximo vlog. ¡Mua!